Mi familia siempre ha estado en constante movimiento. Mi papá se desenvuelve en el campo de la política. Es por ello que cada cierto tiempo nos mudamos de lugar para que él siga con su crecimiento. Hace unos 17 años atrás, cuando yo era aún un adolescente, recuerdo que llegamos a un pueblo que era relativamente chico. En ese entonces mi abuela paterna vivía con nosotros, pero ella ya estaba muy mayor y en ese último tiempo había caído enferma por cuestiones propias de su edad. No teníamos ni 4 días de haber llegado a ese pueblo cuando mi abuela tuvo una crisis que la dejó en cama y casi al borde de dejar este mundo. Ella era consciente que no le quedaba más tiempo y que en cualquier momento su turno llegaría. Mi abuela siempre fue muy devota a la iglesia. Trataba en toda medida seguir los lineamientos y recomendaciones que se les daba. Ella le pidió a mi papá que fuera por favor en busca del padre del pueblo para que le diera el sacramento de la unción de los enfermos. Sabía perfectamente que si algo le pasaba, no quería irse sin aquel juramento tan importante. Mi padre quiso cumplir la última voluntad de mi abuela. Sin demora corrió a toda prisa a la iglesia del pueblo. Por suerte ese día fue un martes y era de tarde, así que aún estaba abierto. Cuando mi padre entró, dice que vio en el atrio a un hombre con una túnica blanca arrodillado rezando. Con desesperación le preguntó si el padre se encontraba presente o si le daba razón de dónde encontrarlo. Aquel hombre se paró y le dijo a mi papá que él era el cura de la iglesia. Mi papá suspiró y le explicó a qué había venido. No temas, hijo. Dame un par de minutos en lo que voy por mis cosas y te acompaño. A toda prisa los dos volvieron a la casa sabiendo que cada minuto valía oro, ya que mi abuela estaba en las últimas. Cuando el padre llegó a la casa, mi madre y yo pudimos verlo. Él tendría no más de 40 años, usaba lentes y ya se le notaban algunas canas. Pero lo más importante a resaltar es que su atuendo de cura era diferente al que antes hubiera visto. Él no usaba una sotana blanca o negra. Él usaba algo similar a un hábito como el de los monjes, que era de color rojo. En la espalda tenía grabada la imagen de una cruz invertida. Más allá de eso y por el momento que atravesábamos, nadie quiso preguntar nada. El cura se sentó al lado de mi abuela y le puso la mano derecha en su frente. Sacó de una maleta negra de cuero un libro negro con escrituras a mano. Es decir, no era un libro con textos impresos, sino más bien parecía que alguien hubiera escrito a puño y letra en sus hojas. El cura empezó a leerlo mientras postraba la mano en mi abuela. A su vez mi abuela, con sus escasas fuerzas, apenas si podía mover las manos y los ojos. Aunque no era mucho, bastaba como para saber que no se estaba sintiendo nada bien. Se veía nerviosa y hasta cierto punto con miedo. Sus ojos estaban completamente abiertos y se le marcaban las venas. Era como si quisiera gritar, pero su voz ya se había extinguido hace rato. El cura siguió leyendo por varios minutos más aquel libro con pasajes que nunca habíamos oído. Incluso en partes hablaba algo similar al latín, pero no era eso. Algo similar, mas no era latín. Mi papá vio la desesperación y el miedo en el rostro de mi abuela, así que interrumpió al cura. Le preguntó qué hacía, porque parecía que su mamá estaba muy angustiada. En ese momento el cura le retiró la mano a mi abuela y le dijo a todos que era normal lo que estaba pasando. Después tomó su maleta y empezó a buscar algo, pero no lo hallaba. Le dijo a mi papá que debía regresar a la iglesia rápido
por aquello que le hacía falta, y después volvería para terminar el sacramento. Mi papá le dijo que sí, pero que se diera prisa porque no había mucho tiempo. El cura se retiró a toda marcha. Nosotros esperamos su regreso con mucha premura, pero pasaron más de 2 horas y él no volvía. Mi papá, preocupado porque mi abuela aún estaba esperando su sacramento, se fue a buscar al padre a la iglesia nuevamente. Al paso de un rato, mi papá regresó con el padre, pero este era diferente al anterior. Este sí vestía de blanco, cargaba una Biblia y un rosario. El padre le colocó la mano en la frente a mi abuela y le untó una loción o algo similar a ella. Después abrió la Biblia y le leyó los versículos correspondientes. En todo momento mi abuela se sintió más tranquila. Eso se le podía ver en la cara y en los ojos. Tanto así fue su mejora y su estado de tranquilidad, que una vez que el cura terminó, el habla se le regresó y le pudo dar las gracias de viva voz. Una vez terminado el sacramento y un poco más tranquilos, mi papá le preguntó al cura por su compañero, por aquel cura de negro. Este cura se vio sorprendido, pues dijo que en la iglesia no hay más padres más que él, y hasta donde sabe no hay nadie que concuerde con aquellas descripciones que le dio mi padre. Finalizó diciendo: no sé a quién trajo usted para darle la unción a su madre, pero quien haya sido no era nadie de buena fe. Esto tiene algo de lógica, tanto que incluso mi abuela, con su escasa habla recuperada, dijo que el cura negro le estaba haciendo algo malo. Sintió por un momento que algo pesado se subía sobre ella, algo similar a cuando se te sube el muerto. Después de algunos días se llegó el momento para que mi abuela, ella, dejase este mundo, pero lo hizo con el sacramento que había pedido. Aunque nos quedamos con la duda de quién era aquel padre negro, si acaso alguien nos jugó una broma de muy mal gusto, por cierto, o si algo entró a la casa esa tarde. La siguiente historia es una leyenda de mi pueblo de origen. Yo la escuché de boca de mi abuelo, quien a su vez se la contó su padre hace muchos años atrás. Mi pueblo se llama San Miguel de Zacatecas, pero hace unos 70 u 80 años tenía otro nombre. Se llamaba Paso del Agua. La historia la relataré en primera persona tomando el rol del padre de mi abuelo, quien presenció todo en ese tiempo. Hace años al pueblo de Paso del Agua llegó un padre llamado Miguel Montes. Él fue enviado por la diócesis del estado para cumplir sus labores en nuestro humilde pueblo. El padre Miguel era muy buena gente. No tardó mucho en ganarse la confianza y el cariño de todos los del pueblo. El padre Miguel no era originario de por aquí. Es más, ni siquiera era originario de este estado de Colima. Él era del estado de Zacatecas, pero se formó en el seminario de Colima y por eso se quedó a vivir por aquí. Él estuvo a cargo de nuestra pequeña capilla por más de 4 años, hasta que un día todo cambió en el pueblo. Nuestro pueblo está situado sobre una pequeña montaña que a sus faldas tiene campos de pastos para que nuestros animales coman. Un día, un pastor vio como un hombre vestido de negro estaba sentado sobre una piedra, cantando en otro idioma. El pastor por curiosidad se acercó al hombre, pero este salió corriendo al ver que ese hombre tenía la piel roja y tenía cuernos en la cabeza. A toda prisa llegó al pueblo a contar lo que sus ojos vieron a pie de la montaña.
Después de ese pastor, muchos fueron los testigos que dicen haber visto al mismo hombre rondar las orillas del pueblo. Pero conforme el tiempo pasó, los avistamientos se convirtieron en encuentros con aquel maligno ser. El miedo en el pueblo creció tanto que la gente ya no salía al campo ni a las calles por miedo a topárselo, pues ya había varios rumores que ese hombre de cuernos estaba llevando a las personas. Y no solo eso, también empezó a matar a los animales de los campesinos, así como a marchitar sus cosechas. Por varios meses el pueblo vivió con un miedo insoportable. Cansados de aquel asunto, muchos optaron por huir del pueblo. De los pocos que se quedaron fueron con el padre Miguel para que les ayudara. El padre hasta ese entonces había hecho 1001 cosas para alejar a ese mal del pueblo, pero nada había funcionado. Así que no tuvo más remedio que recurrir a su última carta. Una mañana el padre reunió en la iglesia a los habitantes que aún estaban en el pueblo. Él los había llamado para despedirse. ¿A dónde va, padre? Usted también nos abandona, dijeron los pobladores sorprendidos. El padre dijo que no. Él se iría del pueblo, pero no los abandonaría. El cura Miguel se puso su hábito, se colocó un rosario al cuello, en una mano llevaba la Santa Biblia y en la otra una botella de agua bendita. Voy a ir hasta esa piedra donde se vio por primera vez a ese maligno ser. Voy a luchar contra él. Sé que mi vida está en riesgo y que quizás no vuelva, pero tengo al Señor de mi lado y su fe me ayudará a salir adelante. Hijos míos, me despido de ustedes y les pido que por estos días recen a todas horas para que pueda vencer a ese ser. Si al paso de 5 días no he regresado, no me busquen, no bajen a la montaña, pues yo ya estaré con el Creador. Muchos de los pobladores lloraron y le dijeron al padre que no fuera, y si llegara a ir que varios hombres lo acompañaran. Pero el cura Miguel dijo que no. Él hizo una promesa a Dios y él debía cumplirla. A las 5 de la mañana de un día miércoles, el padre Miguel bajó del cerro para enfrentarse a ese mal. En los días siguientes la gente no dejó de rezar ni de pedir por el padre, algo que fue escuchado allá en el cielo, porque desde ese día ya jamás se volvió a ver, oír o sentir a aquel ser que aterró al pueblo de Paso del Agua. Pero así también, pasados los 5 días, al padre Miguel tampoco se le volvió a ver. Él jamás regresó. La gente esperó por días y días, incluso meses, pero nunca se le volvió a ver. El pueblo sabía que estaba en deuda con el padre, pues él los había liberado de ese mal. Como agradecimiento, el pueblo cambió su nombre de Paso del Agua a San Miguel de Zacatecas, en honor al padre que los había salvado. Hoy día aún resuena esa historia en el pueblo. Incluso se corre por ahí el mito que si uno baja a pie de la montaña se oyen cosas. Si el que baja oye el canto de alguien, eso quiere decir que no ha sido alguien bueno y está más cerca del maligno, pues éste oye su canto. Pero si oye el rezo de una voz cálida, es porque está en gracia con Dios, ya que éste escucha la voz del padre Miguel. Muy buenas noches, Memo. Quiero contarte un relato que en mi casa es bastante popular. Quien presenció esta historia fue mi padre.
Él se llama Julio y toda su infancia vivió en el pueblo de San Salvador el Grande, un lugar muy chico en Guadalajara. Ese pueblo está enclavado en lo más profundo del estado, uno de difícil acceso según mi padre. En ese lugar la gente es muy amable y respetuosa. La vida transcurre con mucha normalidad, sin sobresaltos ni incidentes que perturben la paz y tranquilidad de sus habitantes. Pero para entender mejor esta historia debemos remontarnos muchos años atrás. En la iglesia de ese pueblo en aquel entonces estaba precedida por el cura Ignacio. Mi padre dice que él llevaba unos 4 o 5 años como el padre y hasta ese entonces nunca había dado de qué hablar. Era un hombre reservado, con personalidad y sobre todo, con un semblante que daba seguridad cuando uno acudía a él por algún consejo. Por aquellos meses en los cuales se desarrolla esta historia, los habitantes del pueblo notaron que el padre empezaba a tener ciertos comportamientos algo extraños, por así decirlo. Había dejado de atender a sus feligreses, dejó de dar misa los domingos e incluso ya no se le veía con frecuencia en la iglesia. Todos se preguntaban el porqué de aquella situación. Aludían a que quizás se había enfermado o que se encontraba con carga de trabajo, pero la realidad es que ni una ni otra. Una tarde el señor ejidal, encargado de los asuntos políticos del pueblo, fue hasta la casa donde vivía el padre, todo para saber si éste estaba bien. El señor ejidal dijo que nada más de tocar la puerta sintió algo muy extraño en esa casa. Era como si alguien lo viera desde el piso. A los minutos el padre le abrió y le preguntó a qué se debía su visita. El señor ejidal pidió hablar con él, pues no estaba cumpliendo con sus labores de párroco y eso estaba muy mal. El padre Ignacio lo invitó a pasar, siendo que al instante el señor ejidal viera algo perturbador en la casa del padre. Esto se trataba de una virgen de 1 metro de alto que estaba en un altar justo en medio del cuarto principal de la casa. La virgen en cuestión era una escultura de madera que representaba a la Madre de Jesús, pero algo extraño había en su mirada, algo que la hacía parecer perversa y siniestra. Al parecer el padre Ignacio estaba obsesionado con ella y pasaba horas y horas hablándole en voz baja, como si estuvieran platicando. El señor ejidal preguntó al cura el origen de aquella figura, ya que nunca la había visto en la iglesia y desconocía de su existencia. El padre Ignacio dijo que había hallado a esta virgen tirada en unos matorrales que están lejos del pueblo, todo un día que fue a bendecir una casa al pueblo vecino. Por alguna razón sintió la necesidad de quedársela, de no decirle a nadie y guardarla como si fuera un secreto. El señor ejidal vio algo raro en aquel comportamiento del padre, mas no hizo ningún comentario, pues creyó que era una falta de respeto. Después de pedirle atentamente de favor que regresara a sus actividades, el señor ejidal se retiró y dejó al padre, quien siguió adorando aquella imagen. Con el paso del tiempo, aquella noticia de la Virgen se corrió por todo el pueblo. Se empezó a decir por boca de algunos vecinos del pueblo que se escuchaban extraños ruidos que venían de la casa del cura. Eran gemidos, lamentos y gritos que provenían de la habitación donde se encontraba la Virgen. Todas estas cosas llegaron a oídos del señor ejidal, quien nuevamente quiso hacer una visita para hablar con el padre, ya que éste, lejos de regresar a sus actividades, se había deslindado prácticamente de todas ellas. El señor ejidal fue a la casa del padre, tocó por un buen rato, pero nadie abrió, incluso nadie respondía. Con toda la pena del mundo, el señor ejidal abrió la puerta llevándose una horrible vista. El padre Ignacio estaba en el suelo, con la mirada perdida y el cuerpo cubierto de sangre. A su lado, la Virgen estaba envuelta en una especie de aura oscura. Su postura, según el señor ejidal, dijo que era muy diferente a la que tenía la primera vez que la había visto.
Era como si la Virgen se hubiera movido por sí sola, adoptando otra posición. El señor Ejidal corrió a socorrer al padre, quien parecía fuera de la realidad. No hablaba, no pestañeaba, ni siquiera era consciente de quién era. Ambos, uno cargando al otro, salieron de aquella casa. El señor Ejidal gritó por ayuda, a lo que los habitantes del pueblo, entre ellos mi padre, salieron a ayudarlos. Al padre Ignacio lo tuvieron que llevar de emergencia a la ciudad más cercana para que lo valoraran, pues su estado de salud era muy malo. De él, lo último que se supo es que se recuperó y regresó al seminario de Guadalajara, pero de ahí más nada. Nunca más volvió a ese pueblo. Por su parte, aquella virgen se quedó dentro de la casa del padre y hasta la fecha ahí sigue. Según mi papá, por las pocas veces que ha regresado a su pueblo, se rumora que se oyen voces, cantos y risas de aquella casa abandonada. Incluso por las noches se ve como si alguien se asomara por sus ventanas. Y no hace falta averiguar mucho para saber quién o qué es eso que se asoma ahí adentro. Memo, lo que te voy a contar es una vieja leyenda de mi pueblo. La verdad no puedo darte certeza de ella, pues es eso, una leyenda como miles que hay por doquier. Sin embargo, si es una leyenda, algo debe de tener cierta. Aquí en el estado de Querétaro hay un pueblo llamado San Juan del Río. El pueblo como tal es uno muy chico, de unos cuantos cientos de habitantes, nada más que eso. Hace unos 80 años atrás, más o menos, se cuenta que a este pueblo llegó un cura, del cual se desconocía su nombre, de dónde venía y qué quería. Se sabía que era un cura porque traía un hábito y una constancia de haber estado en el seminario. Bueno, eso dicen algunos habitantes que supuestamente lograron ver aquel papel. Este era alto y delgado, con una mirada fría y penetrante. Parecía estar siempre en su propio mundo, alejado de los demás, o al menos eso se decía de él. El pueblo ya tenía un cura. Él se llamaba Israel y tenía ya sus años al frente de la iglesia. El padre Israel recibió a este nuevo cura y le preguntó a qué se debía su visita, a lo que el cura nuevo no le dijo prácticamente nada. Fue por eso que el padre Israel no quiso quitarle los ojos de encima, pues no le daba buena espina. El día en que el nuevo cura llegó al pueblo, trajo consigo una maleta de color café. Nadie sabía qué contenía, pero el cura insistía en que debía ser enterrada en los terrenos de la iglesia. Al escuchar esto, el padre Israel se negó rotundamente, al igual que toda la comunidad. Consideraron que era un acto inapropiado y que tal vez contenía algo peligroso o ilegal. El padre Israel llegó a tener pláticas subidas de tono con este nuevo cura, pues lo que él hacía y cómo lo hacía era algo jamás visto en la iglesia, siendo una de las cosas más discutidas el hecho que le dijera su nombre y de dónde venía. Sin embargo, el nuevo cura jamás le quiso decir una sola palabra. Por días se habló sobre aquel maletín, qué contenía o por qué era necesario ser enterrado ahí mismo, pero este, al igual que el nombre del cura, nunca tuvo respuesta. Al no ver una respuesta positiva, el nuevo cura se las ingenió para poder enterrar aquel objeto. El cura nuevo era astuto y encontró la manera de hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Esperó una noche cuando todos estaban durmiendo y se dirigió a la iglesia. Con una pala y una linterna cavó un hoyo en algún lugar de la iglesia y enterró aquel maletín. Después de hacerlo, desapareció misteriosamente y nadie volvió a verlo nunca más. Con el tiempo, la leyenda del cura misterioso y la maleta enterrada en la iglesia comenzó a circularse por el pueblo.
La gente hablaba en voz baja lo que podría haber dentro de aquella maleta, e incluso se aventuraban a intentar encontrarla, pero nunca tuvieron éxito. La iglesia se convirtió en un lugar de miedo y supersticiones. La gente evitaba pasar por ahí muy noche porque por buenos años había personas que decían que veían a un hombre de sotana enterrar algo en los jardines de la iglesia. Pero con el tiempo esa aparición dejó de presentarse. Los años pasaron y la leyenda se convirtió en parte de la cultura popular de San Juan de los Ríos. La gente habla del cura misterioso y la maleta enterrada en la iglesia, como si fuera una verdad innegable. Y aunque nadie sabe realmente lo que había en esa maleta, la historia se convirtió en una más de las tantas aterradoras y misteriosas que rodean toda la zona. Buenas noches, mi querido y estimado Memo, mi amigo cuenta historias. Antes que nada quiero agradecer de todo corazón el haber tomado en cuenta y publicado mi primera historia, por lo que tanto a ti como a tu equipo y a la comunidad de tu canal les envío un fuerte abrazo, deseándoles también el mejor de los éxitos. Soy docente y vivo en la Ciudad de México. Comienzo con mi relato. Pero antes aprovecho para enviarles besos y abrazos, así como bendiciones a mi madre, a mi hermana menor y a mi abuelita materna. Ahora sí, dejo esta historia en manos de Memo, quien sabrá mejor que nadie cómo narrarla. La siguiente experiencia me ocurrió en el año 2010. Resulta que me había quedado de ver en la iglesia de San Pedro Apóstol, localidad de Barrientos, con don Víctor, el conserje de la escuela donde laboro, a quien por cierto Dios le tenga en su santa gloria hoy día. La razón de esto era para rezar un rato y posteriormente comer algo, así como platicar con tan ameno señor, ya que ese día él le tocaba descansar y por mi parte salí un poco más temprano del trabajo. Cuando entré, lo vi sentado en una de las bancas de la iglesia. Quizás habría sido por la hora que no había prácticamente nadie dentro. Me dirigí hasta él silenciosamente y en voz baja lo saludé. Buenas tardes, don Víctor. Me senté a su lado comenzando a hacer oración por un momento. Poco después nos percatamos que justo 2 bancas delante de nosotros se encontraban un par de hombres, vestidos y maquillados como mujeres. Cosa que no me extrañó para nada, ya que desde hace muchos años ver este tipo de cosas se ha vuelto un poco más común por la zona. Más allá de la impresión que nos dio ver a estas personas, no prestamos mayor importancia, así que seguimos con lo nuestro. Unos 10 minutos después, ese par de hombres se levantaron y comenzaron a observar muy de cerca y detenidamente algunos de los cuadros que colgaban en las paredes de la iglesia, así como también observaban figuras halladas en los estantes del templo. De repente, entre ellos empezaron a echarse miradas y señas un tanto sospechosas, así como una sonrisa algo irónica, como si hubieran hallado algo. Lo impactante y lo aterrador vino una vez que ambos se fueron quitando la peluca, así como sus zapatillas casi al mismo tiempo. En el silencio de la iglesia alcanzamos a escuchar algo muy similar a esto. Pues a lo que venimos. En ese momento, don Víctor me tomó fuertemente del brazo y entre sorprendido y algo espantado por la escena, él dijo: vámonos, profe, vámonos ya. Ambos salimos de la parroquia como bala y no paramos hasta llegar a la vivienda de don Víctor. Ahí, ya un poco más relajados, me dio de comer un bolillo para que se me pasara el susto. Esto es algo muy típico aquí en México. También me explicó que muy seguramente ese par de hombres se trataban de ladrones.
Don Víctor ya tenía sus años y también bastante experiencia, así que me hizo mucho énfasis en que siempre que vea que dos o más personas que vienen juntas se dispersan y se avientan miradas, se hacen señas o se comunican con claves o contraseñas, entonces lo más seguro es que se tratan de delincuentes. No cabe duda que Dios estuvo con nosotros y hasta el día de hoy sigo agradecido con don Víctor, quien en paz descanse, no solo por su gran astucia, sino también por la lección que me enseñó aquella tarde. Por si se lo preguntan, sí, esa tarde se asaltaron a la iglesia. Mi familia paterna es originaria de un pueblo algo alejado de las grandes ciudades. Hace algunos años fuimos de visita a ver a la familia que vive por esos lugares. En ese pueblo que lleva el nombre de San Jacinto, este tiene una pequeña iglesia algo especial. Verán, esa iglesia es muy antigua y está rodeada por un cementerio lleno de tumbas y lápidas viejas. En su momento le pregunté a mi familia si estas lápidas correspondían al panteón del pueblo, pero ellos me dijeron que no. El panteón estaba en otra parte, y esas tumbas son de personas muy especiales, por así decirlo. Una noche cuando acudíamos a misa precisamente, durante la celebración de esta, vi a un hombre de edad avanzada sentado en el banco delantero al que yo y mi familia estábamos. Él tenía una expresión triste en su rostro y llevaba una túnica como de sacerdote. Pero lo más extraño de todo eso era que su rostro se me hizo muy familiar, como si yo lo conociera de alguna parte. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que la misa avanzaba, el hombre que seguía ahí volteaba de vez en cuando para verme directamente a los ojos. Y yo corroboraba que sí, que lo conocía de algún lado. Me sentí inquieto e incómodo durante toda la misa, y una vez que ésta terminó, quise acercarme a él para hablarle y preguntarle quién era. Quizás algún familiar llegué a creer, pero de ser así mi familia lo habría saludado desde un inicio. Para mi desgracia, ese hombre pareció perderse entre la multitud sin dejar rastro. Durante los días restantes que estuvimos en el pueblo acudimos a misa todas las tardes. No había tarde-noche que no viera a ese hombre. Siempre estaba en el mismo banco delantero y siempre parecía estar observándome. A veces pensaba que podía escuchar su voz susurrar mi nombre, aunque sabía que eso era imposible. Tras varios días así y después de pensar que quizás me estaba volviendo loco, le pregunté a mis papás sobre ese hombre de sotana que se sentaba por delante de nosotros, a lo que ellos dijeron no ver nada. Parecía que solo yo era el único que lo veía. Fue por esa razón que, aun sabiendo que de loco no me bajarían, una tarde les conté a mis papás sobre ese hombre que veía en la misa. Describí detalladamente cómo se veía y cómo vestía. Ellos se quedaron viéndose un muy buen rato, para después decirme, el padre Miguel. El padre Miguel fue el antiguo párroco de la iglesia, quien para la fecha ya había fallecido hace unos años, y el cual su cuerpo estaba sepultado en aquellas lápidas que rodeaban la iglesia. De hecho, todos y cada uno de los curas que han fallecido están enterrados alrededor de la iglesia. Es por eso que esas tumbas son especiales, por así nombrarlas. La razón del por qué la cara del padre Miguel se me hacía conocida es porque de chico, aún siendo un niño, fui al pueblo y presencié misa procedida por ese padre. Pero la razón del por qué se me aparecía a mí era lo que no me explicaba. Lo curioso y extraño
fue que a partir de esa tarde que mis papás me explicaron y me dijeron sobre el Padre Miguel, ya jamás volví a verlo en la iglesia, siendo que hasta hoy desconozco qué quería de mí o por qué yo solo podía verlo. Hace unos años solía asistir a una iglesia pequeña aquí en mi ciudad natal. La iglesia era algo vieja y rústica, con una decoración sencilla pero muy hermosa. No tengo que detallarla mucho, ya que es una como varias que hay en los barrios populares de la Ciudad de México. Sin embargo, lo más llamativo de la iglesia era el gran crucifijo de madera que estaba ubicado detrás del altar principal. El crucifijo tenía un Cristo tallado de una manera tan perfecta que era de los símbolos más representativos de la iglesia, con un rostro enigmático y ojos profundos, así como penetrantes. Una noche, después de misa, estaba sola en la iglesia cuando escuché una voz hablarme. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero luego la voz me habló nuevamente. ¿Me escuchas?, dijo la voz. Me di la vuelta y vi que la boca del Cristo en el crucifijo se estaba moviendo. Me quedé petrificada de terror mientras el Cristo continuaba hablando. Has sido elegida, dijo él, para ser mi discípulo. Sígueme y haz mi voluntad. Me sentí completamente aterrorizada y confundida, sin saber qué hacer. Intenté alejarme del crucifijo, pero no podía moverme. La voz del Cristo seguía hablando, cada vez más insistente, hasta que finalmente logré despegar mis pies del suelo y correr hacia la puerta de la iglesia. Miré hacia atrás mientras corría y vi que los ojos del Cristo estaban brillando en la oscuridad de la iglesia. Desde entonces no volví a aquel templo y evito cualquier lugar que tenga una presencia sobrenatural como la que experimenté aquella noche. La experiencia me dejó traumatizada y aunque hoy día no sé si lo que experimenté fue real o simplemente una alucinación, pero lo que sí sé es que nunca volveré a mirar un crucifijo de la misma manera. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. Buenas noches, Memo, y a toda la comunidad de CH. Me llamo Humberto y tengo un hermano que es cura. Mi hermano es alguien muy agradable y ameno, pero es curioso que a pesar de ser un fiel siervo de la iglesia, tenga historias paranormales en su haber. La que estoy por contarles es quizás la más famosa que él tiene. Para dar mayor peso a la historia la contaré en primera persona, así como si fuera mi hermano. No creo errar su historia, pues él ha contado tantas veces que me la sé de memoria. Desde que me ordené como sacerdote he ejercido en diversas parroquias aquí en la ciudad. En una ocasión me mandó llamar el señor cura de la iglesia principal donde ofrecía mis servicios. Él me dijo que por orden de la arquidiócesis me iban a trasladar a un pueblo en el estado de Zacatecas. Sin mayor reproche le dije que sí.
Mencioné que la misión del sacerdote era precisamente esa: llevar la palabra de Dios a cualquier lugar que fuera necesario. El sacerdote me dijo que los lugareños de esa población eran personas reticentes a recibir la doctrina y los mandamientos de Dios. También añadió que ellos creían en cosas que no eran precisamente divinas. No me dijo más que eso y se despidió de mí. A los días inicié mi viaje, en el cual era necesario llegar a la ciudad capital del estado, para de ahí tomar otro autobús y poder llegar al pueblo. El trayecto fue complicado porque el temporal de lluvia se había desatado con mucha fuerza. Todo el camino estuvo lloviendo sin tener siquiera un rayo de sol. En ese mismo trayecto la llanta del autobús se pinchó y fue necesario hacer una parada en un paraje que apenas nos alcanzaba a cubrir un poco. Además que hubo un accidente que hizo el trayecto más lento. En un principio quedamos detenidos por más de 2 horas. Después avanzaron los autos, pero de forma muy lenta. No es necesario remarcar que el camino estuvo lleno de contratiempos. El segundo autobús que requería abordar para llegar al pueblo retrasó su salida por las condiciones climáticas. El chofer nos explicó que el camino era sinuoso y corríamos el riesgo de tener un accidente. 2 horas más tarde anunció que saldríamos rumbo al pueblo, pero con lentitud porque la carretera era peligrosa. De esa manera, si tenía contemplado llegar en 6 horas, hice como 5 horas más de lo estimado. La lluvia no paró ni un instante. Esta nos acompañó como si fuera el presagio de lo que estaba por vivir en aquel pueblo. Estaba en la última montaña antes de llegar al poblado cuando el chofer me señaló que en la parte de abajo se encontraba el lugar al que me dirigía. A lo lejos, como en un pozo, estaba un caserío con algunas luces que tilitaban. En eso hizo la aparición una luz que rasgó el cielo. No sé si fue producto de mi imaginación, pero el relámpago que destelló dibujó una especie de calavera entre la oscuridad de la noche. Le comenté al chofer si él también había visto eso, y sin responder movió su cabeza afirmando. Él se encontraba muy asustado. Me dijo que tuviera mucho cuidado, pues en ese pueblo era conocido porque la gente no creía en Dios, sino en otras cosas que no eran precisamente religiosas. No me asustó lo que dijo el chofer, ya que algo similar dijo el sacerdote tiempo atrás, pero sí entendí que mi trabajo apenas empezaba y sería arduo. El pueblo era pequeño, con casas sencillas y humildes que aún conservaban ese aire tradicional de hogar. Casas típicas blancas con tejas rojas. El chofer me dejó lo más céntrico posible y de ahí caminé hasta la iglesia. No fue fácil porque la lluvia no cesaba y el piso se encontraba lodoso y resbaladizo. Al llegar a la iglesia jalé la cuerda de la campana para que alguien me abriera. A los minutos una mujer me abrió el portón y sin decir palabra me extendió el brazo dándome la señal que avanzara. Caminé por breves momentos hasta ver en el fondo al cura del pueblo. Este era un anciano que apenas si podía caminar. Fue entonces que entendí de inmediato el porqué de mi presencia. Casi de manera inmediata me dieron un cuarto donde desempaqué mi maleta y organicé mis pertenencias. Fue en ese preciso momento cuando escuché cómo sonó la campana de la puerta. En esta ocasión sí habló la mujer que anteriormente me abrió la puerta. De repente ella comenzó a alzar la voz. No alcanzaba a distinguir cuál era el motivo de la discusión, pero se oía que era algo muy acalorado por su tono. Fue por eso que salí de inmediato para saber de qué se trataba tanto alboroto. Aquella mujer estaba hablando con un muchacho. El muchacho, en cuanto me vio, se le iluminó la cara. Me dijo que mi presencia era urgente porque alguien requería ser confesado. Para esa hora el sacerdote principal ya estaba dormido, así que sin dudarlo le dije que me esperara un momento en lo que iba por mis cosas y lo acompañaba. Salí con mi estola sobre los hombros y me dispuse a seguir al muchacho. No caminamos mucho. A escasas 5 cuadras se detuvo al frente de una casa pequeña con tejas.
Le pregunté si estaba seguro de que ese era el lugar correcto. Me miró fijamente y asistió con la cabeza. Antes de entrar toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió al llamado. Cuando volteé para preguntarle al joven de quién se trataba o a quién había que asistir, él ya no estaba. Como la puerta se encontraba emparejada, decidí entrar. Al darle un vistazo rápido al lugar, este parecía vacío. No es posible, pensé. Acabo de llegar y ya me empezaron a jugar una broma. En eso escuché una voz que surgía del fondo de la casa. Me encaminé hasta ese lugar, viendo que había una habitación en la cual se encontraba un hombre enfermo postrado en una cama. Él agradeció mi presencia y con urgencia se dispuso a confesarse. El hombre se encontraba en un estado grave de enfermedad, apenas si podía hablar. Me dijo que él era el mayor de 5 hijos y que desde muy joven fue inquieto y desobediente. Su madre siempre le inculcó las buenas costumbres y el amor a Dios. Sin embargo, él nunca le hizo caso. A su madre no le importó que él no creyera en ese ser tan poderoso, pues al fin y al cabo era su hijo, pero ella nunca quiso dejarlos desprotegidos. A cada uno de sus hijos ella les colgó un escapulario al cuello desde que eran pequeños para que siempre fueran resguardados por el Todopoderoso. Sin embargo, este hombre era el más reticente y en ocasiones se lo quitaba. Un día, en su lecho de muerte, su madre le hizo prometer que nunca se lo quitaría. Él aceptó y cuando ella murió, decidió cumplir esa promesa. Después de contarme la historia del escapulario, el hombre enfermo me dijo que él había hecho cosas muy malas. Desde muy joven salió de su casa y se unió a una banda de delincuentes. Ellos se ocultaban entre los arbustos esperando que los hombres mercaderes que venían de otros pueblos a vender sus productos pasaran por la vereda para que estos aprovechasen y a punta de pistola los bajaran de sus caballos y les quitaran sus pertenencias. Si en algún momento uno de ellos se resistía, no dudaban en acabarlo. Este hombre no sabía cuántos hombres y mujeres había desvivido, pero sí fueron muchos. En una ocasión en la que una familia se mudaba de población con las pertenencias más indispensables, les quitó todo dejándolos en la más completa de las miserias. Con el tiempo él dejó de hacer atracos con la banda de delincuentes con la que había iniciado, para hacerlo solo y se movía por diversos estados. Más adelante, cuando se cansó de aquella vida de nómada, se estableció en un pueblo. Tenía los recursos suficientes para comprar una casa y tener criados. Claro que todo era producto de los robos que había hecho. En esa hacienda se dedicó al ganado y a la siembra. Por supuesto, él no realizaba el trabajo, para eso tenía hombres y mujeres que lo hacían por él. Un día decidió casarse, pero no por amor, sino para no estar solo. Buscó a una joven a la cual se llevó a vivir a la hacienda. El trato que le daba no era el mejor del mundo, además que ella tenía que aguantar calladamente sus infidelidades con la servidumbre. Cuando ella quedó embarazada, tuvo que tener muchos cuidados porque era un embarazo delicado. Él le recriminaba que ni para eso era buena. Su madre había tenido 5 hijos y nunca tuvo que estar en cama. Ella hacía todo y no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. En cambio, esta no podía ni caminar porque luego empezaba con problemas. El hombre continuó con su confesión. Al final me dijo con tristeza que su hijo sí había nacido, pero cuando era adolescente falleció por la caída de un caballo. El hombre me dio una descripción exacta de su hijo. No podía creerlo. Era el mismo chico que fue a buscarme a la iglesia. Hasta ese punto no podía comprender lo imposible de esta confesión. Sin embargo, y con la mente algo nublada, seguí escuchando para finalmente darle la absolución. En ese momento el hombre dio su último suspiro y pereció. Su mano se encontraba cerrada con un puño como si quisiera resguardar algo muy valioso. Procedí a abrirla con mucho cuidado.
En ella tenía un escapulario viejo que se hizo polvo inmediatamente y desapareció en medio de un viento que no me explico cómo entró al cuarto. Confundido me levanté de la silla. En eso giré para ver al hombre recién fallecido. No podía creerlo. En un instante su cuerpo había pasado de uno con carne y hueso a uno convertido en un esqueleto. Solo quedaban los puros huesos. Volteé alrededor de la casa. Esta se encontraba sucia, polvorienta, y de las paredes colgaban telarañas. Parecía como si hubieran pasado decenas de años en solo un segundo. Como si en esa casa hacía mucho tiempo que nadie la hubiera habitado. Encendí el cirio que llevaba conmigo, ya que la luz estaba apagada. Postré aquel cirio y salí de esa casa sin reconocerla, pues ahora se veía muy diferente. Llegué a la iglesia confundido, sin poder entender qué había pasado. La portera me abrió y me preguntó qué sucedía, ya que me encontraba muy pálido. En pocas palabras le conté los hechos. Ella suspiró aliviada y me respondió que por fin ese hombre había descansado. Ya hace muchos años que intentaba confesarse, pero ningún sacerdote llegaba a tiempo. Pero ahora, gracias a aquella confesión, él y su hijo estaban descansando en paz. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.